Muy buenas, muchísimas gracias a todos y a todas los que nos acompañan hoy en este día, ¿verdad? De la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Realmente queremos iniciar dándoles temas muy útiles para que nosotras las mujeres de verdad las empecemos a implementar y hagamos ese cambio, ¿verdad? Que hace rato queremos y nunca sacamos el tiempito para hacerlo. Así que hoy empezamos con un tema de cardiología. Hoy estamos con la doctora Juliana Salas y vamos a hablar de signos, de alertas, ¿verdad? De cuando algo no está muy bien con nuestro corazoncito. Entonces, ya les pongo a la doctora para no quitarles mucho tiempo. Vamos a compartir la pantalla para ver la presentación. Y recordarles que ustedes pueden realizar sus consultas mientras la doctora está exponiendo. Ahí nosotras después vamos a escoger algunas preguntitas para ayudarles todavía más a que se vayan con toda la información que puedan. Así que vamos a ver, voy a ponerlo en modo presentación. Listo, ahí estamos, doctora. Usted, bueno, esto lo podemos correr si gusta, ¿verdad? Y para que no le tape mucho. Y ¿no? Primero, muy buenos días a todos que estamos aquí unidos hoy en la celebración del Día Internacional de la Mujer. Un saludo a todas las mujeres que están unidas y a todas aquellas que han tenido sus luchas y día a día tenemos que estar luchando por lograrnos un espacio en la sociedad. Así que bueno, bienvenidos y ya sin más preámbulo, sí vamos a hablar un poco de cuáles son los signos y síntomas, pero yo quería cambiar un poco el abordaje y hablar, ¿por qué hablamos de enfermedad cardiovascular en la mujer? Es decir, ¿por qué existe un capítulo aparte? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Por qué no podemos hablar de forma general de que hombres y mujeres en enfermedad cardiovascular somos iguales? Por muchas cosas. Primero, porque realmente cuando se leen ensayos clínicos donde se sacan los datos de cómo tratar a la población en general, tenemos importante ausencia de la cantidad de las mujeres. Nuestra mortalidad varía. Tenemos unas etapas en la vida, que es lo que vamos a ver ahora, en lo que nos cambia por nuestro riesgo cardiovascular. Y en general, pues la población latinoamericana e hispana es un grupo poblacional que siempre ha estado un poco olvidado en estudios, en ensayos, etc. Entonces, la idea es podernos enfocar en qué nos hace diferentes a los hombres, y esa es la idea. Vamos a ver, vamos a pasar a donde... Aquí. Ok, entonces podemos dividir nuestra etapa como mujeres en tres momentos importantes. Cuando somos jóvenes, cuando estamos precisamente en edad reproductiva, donde los estrógenos nos están dando una protección cardiovascular importante, pero a su vez usamos terapia hormonal para evitar embarazos. Eso es un riesgo aparte cardiovascular. Tenemos cuando llegan los embarazos, es obviamente un abordaje muy diferente cuando la mujer pasa por el proceso de un embarazo. Hay enfermedades y patologías que se pueden dar durante el mismo y que tenemos que considerar, y obviamente eso nos hace diferentes a los hombres. Y posteriormente tenemos la etapa de la menopausia. En la etapa de la menopausia perdemos la protección de los estrógenos y el riesgo cardiovascular prácticamente se iguala o a veces supera al hombre. A todo esto no puse ahí un detalle importante. Tenemos la presencia del cáncer de mama, que es proporcionalmente mayor en mujeres que en hombres, porque hay hombres con cáncer de mama, pero tenemos una proporción probablemente de 95 versus 5%, que nos da también riesgo cardiovascular aparte del cáncer. Entonces, podemos ver, y esto era parte de lo que les quería decir, es que sí podemos prevenirlo, sí. Hay muchas cosas que podemos hacer para tratar de prevenir la aparición de enfermedad cardiovascular, y esto es importante en cada etapa de la vida que les presenté, siendo jóvenes, siendo madres o siendo ya mujeres mayores. Se sabe que la alimentación, una alimentación
balanceada, de buena cantidad de vegetales, de frutas, de antioxidantes que están dadas, por ejemplo, en los arándanos, en fuentes ricas de vitamina C. Y poco a poco se ha visto que el ejercicio en diferentes momentos de nuestra vida nos dan disminución del riesgo cardiovascular. Y siempre hay etapas donde como mujeres se nos ocurre que tal vez no deberíamos de hacerlo, pero no es cierto, aún en embarazo. Que inclusive se ha hablado de que yoga, tai chi, que son ejercicios de bajo impacto para mujeres en estado gestacional o para mujeres mayores. Y siempre tenemos que ser un todo, ¿verdad? Por eso es importante este tipo de charlas en un día tan importante como este, porque tenemos toda una parte psicológica y social que manejamos diferente, ¿verdad? No es lo mismo ser madre, esposa, hija, tener una serie de responsabilidades. Entonces, parte de la disminución de un riesgo cardiovascular importante es también la parte social y psicológica. Entonces, dentro de las cosas que vamos a encontrarnos en mujer joven, y yo quería detenerme en esto, porque por lo general siempre imaginamos que ser joven es sinónimo de que estamos bien desde el punto de vista cardiovascular. Tenemos una incidencia muy alta de hipertensión arterial en muchachas jóvenes, y la razón, una de las grandes razones es el uso de anticonceptivos orales. No por eso no se van a utilizar, al contrario, o sea, esto no es una contraindicación, pero sí es importante que toda mujer en edad fértil que vaya a comenzar su vida sexual debe de tener una consulta médica para buscar el anticonceptivo adecuado, porque muchos de los anticonceptivos nos dan hipertensión y es la causa más frecuente de lo que nosotros llamamos hipertensión secundaria, que es algo secundario precisamente a los medicamentos que ellas están utilizando. Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Por lo que les digo, generalmente uno joven cree que no le va a pasar nada. Ya con esto podemos aumentar riesgo cardiovascular. Entonces, la consulta ginecológica de la mujer en inicio de vida sexual es importante para una valoración integral. Hay que recordar que podemos tener obesidad durante la juventud y eso también nos aumenta riesgos metabólicos. Entonces, la prescripción de anticonceptivos es sumamente importante porque no es únicamente lo que nos venda la farmacia, es valorar cómo está la condición de la mujer, si tiene alguna predisposición genética a hipertensión, si tiene predisposición a diabetes, si hay obesidad, para poder conseguir el medicamento más importante. Como siempre, y esto es importante, aunque seamos jóvenes y si digamos se agrega hipertensión, que es la patología que más vemos en mujer joven, ejercicio, vea que se recomienda, y esto es para todas las edades en realidad, ejercicio 150 minutos por semana, ojalá de intensidad moderada. Puede ser distribuido durante los 5 días a la semana, puede ser durante los fines de semana. Y algo que es importante, y por eso quería también presentarlo, es que cuando nosotros tenemos mujeres en edad fértil que son hipertensas, la valoración en conjunto con un cardio es importantísimo porque son mujeres que en algún momento van a querer un bebé. Y muchos de los medicamentos que utilizamos como antihipertensivos tenemos que cambiarlos cuando se embarazan porque son lesivos para el bebé. Entonces, importantísimo que si alguna mujer joven o mamá de mujer joven nos está viendo ahora y su hija está tomando algún anticonceptivo, ver que no está hipertensa, y si está hipertensa y tiene tratamiento, recordar que nuestra vida cambia con el embarazo, todo el contorno, la parte fisiológica, la parte física, la parte emocional, y muchos medicamentos no se pueden consumir durante el embarazo. Entonces, es una de las cosas que quería traer aquí para que lo consideremos y lo tengamos. Bueno, esto que les traigo, bueno, esto es muy clínico, pero quería hablarles qué pasa en el embarazo, qué es lo que vemos más desde el punto de vista cardiovascular. Tenemos algo que se llama preeclampsia o eclampsia, que es precisamente, de nuevo, la hipertensión arterial que se asoma por ahí, que puede causar durante los embarazos muchísimas complicaciones. La preeclampsia o eclampsia es una patología que puede ser mortal para la mamá y para el bebé. Por lo tanto, por eso insisto en que nosotras tenemos que dar nuestro riesgo cardiovascular muy diferente a los hombres.
Las mujeres en estado gestante necesitan definitivamente un buen control, solo con su ginecólogo. Si tienen un padecimiento de fondo, como hipertensión, como diabetes, necesitan la ayuda de otros especialistas para precisamente estar autos de que pueda tener alguna complicación durante el embarazo que pueda poner en riesgo a la mamá o al bebé. Entonces, son complicaciones que son controlables, pero que, de nuevo, como creemos que el embarazo es una mujer joven, que ha sido sana, no puede ocurrir nada. Pues sí, sí ocurren, y sí ocurren fenómenos importantes, por fortuna y gracias a Dios en poca proporción, pero no debemos de encasillarnos siempre que joven y que el embarazo no son condiciones que puedan traer patologías. Entonces, era parte de lo que les quería presentar. Igual tenemos otra etapa de la vida diferente, la lactancia. En la lactancia, las mujeres hipertensas que necesitan tratamiento tienen que discutirlo con su médico, con su cardiólogo. Los medicamentos durante la lactancia pueden pasar a leche materna y pueden pasar al bebé. Entonces se necesita que conversemos entre nosotros. De nuevo, todo lo que estamos buscando es para bajar el riesgo cardiovascular. Como les digo, esto definitivamente nos hace muy diferentes a los hombres. Okay. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos a la edad madura? Cuando llegamos a la menopausia. Como yo les decía, en ese momento nosotros igualamos o a veces superamos el riesgo cardiovascular, porque los estrógenos nos protegen durante nuestra vida fértil, pero con la llegada de la menopausia, la caída de los estrógenos, perdemos esa protección. La terapia hormonal sustitutiva, es decir, cuando a una mujer menopáusica su ginecólogo le indica estrógenos, en algunos casos no se puede porque hay contraindicaciones. Y en los casos en los que sí se puede, se ha visto que lamentablemente no aumenta la protección para enfermedad cardiovascular. Puede proteger para descalcificación, por ejemplo, puede proteger para evitar síntomas de la menopausia como los calores, etcétera. Pero desde el punto de vista cardiovascular, nos empatamos con el hombre. Entonces, el abordaje de la enfermedad cardiovascular y del riesgo cardiovascular en mujer menopáusica, en ese sentido sí es igual al hombre. Es decir, nosotras tenemos que llegar a revisarnos. Generalmente el perfil de lípidos que venía muy bien con la llegada de la menopausia se nos distorsiona, se nos aumenta el colesterol malo, el colesterol bueno desaparece. Hay que recordar que el metabolismo a partir de los 40 años comienza a disminuir en forma importante, y si a eso le agregamos la menopausia, todavía el metabolismo se hace menor. Entonces, nuestro riesgo cardiovascular después de la menopausia es otro, no es el mismo que cuando estábamos jóvenes. Por eso es que quería hacerle la acotación de las cosas que tenemos que vigilar en juventud, porque en menopausia nos cambia. Ahora, resulta que en mujeres, y no solo en mujeres jóvenes, como dice ahí en la diapositiva, en mujeres en general, la enfermedad cardiovascular es diferente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto que les puse de patología no obstructiva? Significa que las mujeres pueden presentar enfermedad coronaria de los vasitos más pequeños del corazón. El corazón tiene sus vasos principales, que son las coronarias. Cada una de ellas se divide en diferentes ramificaciones. Y por lo general, en hombres es mucho más frecuente que las coronarias se obstruyan por un coagulito, por plaquetas, por el colesterol y cause un infarto. En nosotras se ha visto que podemos tener coronarias normales, es decir, que no estén tapadas, pero los vasitos pequeños del corazón, por decir así, los capilares, ellos se pueden enfermar y eso puede causar enfermedad coronaria. Entonces, muchas veces el dolor que tienen las mujeres es atípico, es decir, no es el clásico dolor del dolor que aprieta en el pecho, que sube a la mandíbula, que baja en el brazo. Hay dolores torácicos que debemos de explorar. No es fácil diagnosticar cuando la enfermedad pequeñita del corazón, del corazón se está dando, es difícil, porque por lo general las pruebas de esfuerzo y todas estas cosas ayudan a discriminar cuando es una enfermedad obstructiva. Pero sí hay cosas que nos ayudan a pensar que la mujer está teniendo una enfermedad que se llama así de pequeño vaso, o sea, de capilares,
como es, por ejemplo, que sea diabética, que sea hipertensa, que sea obesa. Todo eso generalmente nos aumenta el riesgo. Entonces, comparativamente, este tipo de síndrome coronario lo tenemos en las mujeres muchísimo más que en los hombres. No se sabe por qué, pero está presente. Podemos tener también un tipo de angina, en la cual igual las coronarias están normales y la coronaria hace solo un espasmo. Un espasmo quiere decir que en un momento ella se ocluyó sin que haya que la ocluya. Eso también es característico de mujeres. Entonces, no es anormal que una paciente que ingresa por un dolor torácico y le saquen un cateterismo, le digan, no, su cateterismo está normal. Y la razón es esa, porque sus arterias grandes no están obstruidas, pero las pequeñas arterias pueden estar enfermas y la medicación va a cambiar un poco, ¿verdad? Eso sí es muy relacionado al, digamos, al género femenino. E igualmente, los electrocardiogramas en las mujeres pueden mostrar alteraciones que son normales para ella. Es decir, yo siempre digo que el electro es como una huella digital. A cada uno de nosotros nos hacen un electrocardiograma y cada uno de ellos tiene una característica. Entonces, las mujeres, por lo general, podemos tener electros anómalos y cuando ya las estudiamos, vemos que todo está bien, que hace buen ejercicio, que metabólicamente está bien. Entonces, yo siempre les digo, este es su electro, sépalo, ándelo ahí en el bolsillo. Porque si algo le pasa, enseña cómo es su electro, porque eso también es muy relacionado al género. Ciertos cambios en el electrocardiograma que deben de ser estudiados y que son nuestra huella digital, ¿verdad? Que eso es de las cosas importantes. Bueno, esto es cómo evaluamos, digamos, el riesgo en nuestras mujeres en general. Pero esto en realidad lo pongo, y con esta voy a ir concluyendo, porque esto lo pongo para hacer énfasis en que ningún tratamiento es completo, es decir, puedo tomar todas las pastillas del mundo mundial, pero ningún tratamiento es completo si yo no tengo dieta saludable, ejercicio regular y cesación del tabaquismo. Se sabe que estos cambios no solamente nos van a librar de enfermedad coronaria, no solamente nos van a librar de diabetes, nos puede librar de cáncer también. Y en mujeres particularmente, existe una mayor predisposición a que esto nos proteja más que los hombres. Porque las mujeres, a diferencia de los hombres, acudimos más al médico, por lo que hemos hablado. Desde que tenemos una vida fértil, el Papá Nicolau, con los embarazos, y nos cuidamos más. Entonces, se ha visto que proporcionalmente hablando, los cambios en estilo de vida saludable ayudan mucho más a las mujeres que a los hombres, los cuales son un poco menos conscientes en ese sentido de que deben de hacer cambios. Creo que las mujeres sí tenemos una ventaja en eso, es que nos sabemos cuidar más, preguntamos más, que eso es importante, y desde jóvenes tenemos contacto con la vida médica, y eso es muchas de las razones por las que pues nos cuidamos en general y tratamos de llevar una vida. Pero siempre insistir, no podemos tomarnos un tratamiento sin tener una dieta, un ejercicio regular. Ese es un tratamiento más. Es tan importante como la pastilla de la presión, tan importante como el tratamiento de la diabetes, el ejercicio y la dieta. Y creo que con esta termino. Perfectísimo, doctora. Vamos a ver si tenemos preguntas por acá. A veces duran un poquitito. Entonces podemos también recordarles mientras alguien me escribe y van formulando las preguntas, recordarles dónde está usted ubicada y cómo pueden encontrarla para cualquier otra duda que tengan. Muchas gracias. Yo estoy ubicada en el edificio Strachan, que es el edificio viejo de Clínica Bíblica, en el 5º piso, de lunes a miércoles y viernes, solo los jueves no vengo. Perfectísimo. Pueden llamar al call center, ¿verdad? 2522-1000. Con la doctora Juliana Salas, que es mi cardióloga también, así que se las recomiendo a ojos cerrados. Vamos a ver si tienen preguntitas, aquí les damos otro tiempito y recordarles que este webinar lo vamos a estar subiendo al canal de YouTube del Hospital Clínica Bíblica, así si a ustedes se les quedó una dudilla o algo así, pueden
repasarlo y también pueden compartirlo con alguna otra persona que ustedes consideren, ¿verdad?, necesita más información cardiológica. Así es. Y de cuidado, ¿verdad? Como dijo ahora la doctora, es bonito, ¿verdad? A veces cuando hay estos días de conmemoración, porque uno de verdad dice, bueno, hoy empiezo, ¿verdad? Le hago el cambio. Como cuando es año nuevo, entonces, bueno, hoy comienzo, cuando es el cumpleaños, hoy comienzo. Entonces, bueno, ojalá que esta charla sea de inspiración, ¿verdad? De provecho para muchos de ustedes. Y como digo, si no es para ustedes, que la puedan compartir con alguna otra amiga, querida, familiar, que también esté ahí medio tambaleándose, ¿verdad? Vamos a ver, aquí entró una, dice, mi consulta es la siguiente. Cada vez que voy al médico llego con la presión alta y me cambian el medicamento de la presión. ¿Será el estrés de ir al médico o será una situación que no me funciona el medicamento? Muchas gracias por la pregunta. Existe algo que se llama la hipertensión de la bata blanca. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando precisamente alguien va al médico y ve esta bata que andamos puesta, se le sube la presión arterial. Entonces hay exámenes que nos ayudan a descartar si realmente la persona está haciendo solo hipertensión por estar presente ante el médico o ante su consulta. Y es generalmente los mapas de presión arterial, que es lo que solemos recomendar, o bien que la persona haga sus controles a nivel ambulatorio, es decir, que se tome presión arterial en la mañana, en la tarde, en la noche, ojalá, durante una semana, para ver si en su vida normal también está haciendo hipertensión. ¿Cómo se debe de tomar la presión? Porque eso es importante. Las presiones se deben de tomar estando al menos 5 minutos la persona en reposo, sin las piernas cruzadas y preferiblemente en el brazo izquierdo a nivel del corazón. Así es como se deben de tomar la presión arterial. Y ojalá haber comido media hora antes, porque también nos puede afectar. Entonces, si existe la hipertensión de bata blanca, está más que clarificada. Nadie se ha puesto de acuerdo si deberíamos o no modificar el tratamiento cuando hay hipertensión de bata blanca, pero lo que sí está recomendado es esto que estamos diciendo, que la persona se haga su automonitoreo y si no, que se ponga un mapa. Un mapa es un dispositivo muy parecido al esfingomanómetro que se usa para tomar la presión arterial y se coloca durante 24 horas de manera que la presión arterial se toma durante el día y durante la noche, que eso obviamente nadie se va a levantar a las 3 de la mañana a tomarse la presión, y eso nos ayuda a descartar hipertensión nocturna, que es muy, muy importante y muy relacionada al riesgo cardiovascular. Excelente, por aquí dice, cuando se sienten cosquilleos en las piernas o manos, ¿es algún síntoma de alerta? Esos arratonamientos repentinos. Muchas gracias por la pregunta, doña Rocío. No, por lo general, no. Los cosquilleos o la sensación, digamos, de electricidad de manos o piernas, probablemente estén más relacionadas al sistema neurológico, a los nervios. Y no me refiero a nervios de estar asustados, sino me refiero al sistema nervioso que puede tener irritabilidad. Por ejemplo, nos pasa mucho en personas que trabajan usando computadoras, que hacen túnel carpal, que a veces tienen esa sensación de adormecimiento y dolor. Hay otros padecimientos como la diabetes que pueden ocasionar precisamente algo que se llama neuropatía diabética, en el que comienza con cosquilleos, con ciertas cosas en manos, en piernas. Entonces, no. ¿Qué sería importante, Lucio? Si además de eso usted me dice, bueno, es que, por ejemplo, yo antes iba a caminar 1 kilómetro y ahora no lo logro porque me canso, me asfixio. Y en ese momento siento eso. O bien, yo hacía mis oficios normalmente en la casa y ya siento que no los logro, siento un cierto dolor, palpitaciones y siento esos cosquilleos y mareos. Entonces, como síntoma aislado, hay que pensar en algo neurológico y como síntoma asociado a algo más, sí lo tenemos que investigar. Perfectísimo. Bueno, esas han sido por el momento las preguntas. Igualmente, ¿verdad? Ya saben cómo contactar a la doctora para cualquier otra duda y siempre, ¿verdad? Esto es como una base pero siempre les aconsejamos, ¿verdad? Actuar e ir al médico
físico para cualquier otra duda que tengan. Así que de verdad agradecerles muchísimo a todos los que se conectaron y se tomaron el tiempito, y a usted, doctora, como siempre, por abrirnos un ratito de su agenda. No, con mucho gusto, y a todas las mujeres, pues, en realidad, como dice una amiga mía, el Día de las Mujeres siempre, tenemos que aprender a empoderarnos y a que disfrutemos cada día, primero con el amor hacia nosotras mismas y posteriormente pues con el amor hacia los demás, y recordemos que las mujeres todo lo podemos. Y si nosotras estamos bien, todos los demás a nuestro alrededor, ¿verdad? Van a estar bien. Porque a veces nos dejamos de últimas. Exacto. Y todo mal, en la casa y en todo lado. En todo lado. Así que muchas felicidades y a seguir luchando día a día las maravillosas mujeres de este país. Así es, y amarse mucho. Muchas gracias a todas. Hasta luego.